Bienvenidas y bienvenidos a la clase número 7 de Matemática Común del Preuniversitario Preparación Ética. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Problemas que involucran expresiones algebraicas en diversos contextos, ¿ya? Más que problemas, como ya les decía antes de comenzar la clase, lo que vamos hoy día a hacer es contextualizar todos los conceptos que se ven en álgebra, propiamente tal, los conceptos más chicos, más básicos, para que de esta forma, cuando vayamos trabajando en el eje álgebra, tengamos un idioma común entre todos y sepamos de lo que hablamos. Bien, y también voy a requerir la ayuda, la retroalimentación de ustedes para que ustedes vayan tirando a través del chat, puede ser, o también del audio, para que vayamos complementando lo que ya les voy a pedir, que se va a nutrir de lo que nosotros podamos ir creando. Bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos saber antes de comenzar el álgebra, cierto? Bueno, antes de comenzar a estudiar el álgebra, necesitamos saber qué es lo que es el álgebra, ¿cierto? ¿Qué es? Bien. Y el álgebra no es otra cosa distinta que generalizar todo, ¿ya? Yo siempre lo llamo así, como lo que se busca con el álgebra es que ya no hablamos de cosas concretas, de un número determinado, de una operación determinada. Por ejemplo, antes de conocer el álgebra, nosotros estábamos, ¿por qué se ve tan mal? Ahí. Estábamos pensando, ¿cierto?, en esto, o podríamos desarrollar ejercicios de esta manera, ¿cierto? Y siempre le dábamos eh, algún número concreto a la expresión para poder desarrollarlo, ¿cierto? En cambio, con el álgebra nosotros podríamos escribir esto mismo de forma general y poner x más x, porque recordemos que estos dos números son iguales, por lo tanto la misma x menos y, porque el 4 sería un número distinto al 3. Lo que busca, ¿cierto? Entonces el álgebra es que todas nuestras expresiones las vamos a generalizar. Y por lo tanto, como las vamos a generalizar, encontraron que una forma simple de hacerlo era utilizando letras. Era utilizando letras que podrían representar cualquier número, porque de esa forma siempre sería igual. Aquí tenemos que esto es lo mismo que decir 2x, porque tenemos dos x iguales, por lo tanto, o dos números iguales, que al sumarlo nos daría 2x y le restamos un y. Si nosotros quisiéramos verlo de forma concreta acá arriba, sería 2, ¿cierto? Tenemos 2 veces el 3 y le restamos el 4. Entonces, si nos damos cuenta que cualquier número que sea x, puede ser 5 más 5, 6 más 6, siempre lo voy a tener que hacer así. Siempre. Es como que el álgebra va creando fórmulas constantes. Va creando unas fórmulas para todo. Y de esa forma, yo no tengo que aprenderme nada en concreto, nada en particular. No tengo que aprenderme de memoria cada 5 más 5 menos 6, por ejemplo, o 7 más 7 menos 8, porque de esa forma yo no podría aprenderme ninguna operación, porque tendría que ser, cada operación sería una cosa en sí misma. En cambio, con el álgebra se abrió la mente y dijeron, bueno, podemos generalizar el contenido, podemos generalizar nuestras operaciones. Siempre se va a ser de la misma manera independiente de los números que haya. Entonces, de aquí nace el concepto de primero, ¿cierto? Que es como ampliamente conocido, que es el polinomio, ¿cierto? Polinomio. Y el polinomio no es otra cosa que decir que tengo una expresión hecha de muchos términos. Por ejemplo, 2x más 3yz, ¿cierto? Menos 5p más 3q. ¿Cuántos términos tenemos ahí, queridos alumnos? ¿Qué opinan ustedes en el chat? ¿Quién dice, mire, ahí tenemos tantos términos? ¿Cuántos términos tenemos allí, en este polinomio? Tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alternativa A, 9 términos.
Alternativa B tenemos uno, 2, 3, 4 términos. O alternativa C, tenemos que todo esto forma un solo término. ¿Cuál es la alternativa correcta según ustedes? ¿Qué opinarían ustedes? Stephanie dice B. ¿Qué dice el resto? B también dice la Antonella. ¿Qué dice el resto? B. Constanza dice la B. ¿Alguien opina que podría ser la A? ¿No? ¿Estás todo de acuerdo con el B? Muriel dice que puede ser la A o la C. ¿Ya? ¿Quién más? Unas dos respuestas más. La Constanza dice que es la A. La Constanza, ¿ya? Una respuesta más. Vamos, una respuesta más. Y la Francesca también dice que es la A. Bien. Los grandes eh, respuestas, la gran cantidad de respuestas siempre se decanta por la A o la B, tal como lo está pasando aquí, ¿cierto? Porque los términos, muchas personas lo toman como si fuese cada uno de estos factores, que se llaman factores porque se están multiplicando. Por ejemplo, si yo digo 3 por 2, eso es 6, ¿cierto? Estos son los factores y esto es el producto, el resultado. ¿Bien? El producto de 3 por 2 es 6. ¿Bien? Y muchos piensan que esto tenemos que tomarlos por separado. Y no, la respuesta correcta sería la B. ¿Ya? Cada uno de estos términos está formado por muchos elementos en sí mismo. Por ejemplo, ese está formado por tres elementos. Este está formado por dos, este por dos y este también por dos. Pero al estar multiplicándose el 3 con el i con el z, ya forma un término. El 5 con el P, al estar multiplicándose, forma un término. El 3 con el Q, un término. Y el 2x, un término. Todos estos forman un solo término independiente. Por lo tanto, al sumarlo y al restarlos, ya tenemos cuatro términos y pasa a llamarse polinomio, porque a partir del cuarto o más términos, siempre se va a llamar polinomio. Poli en muchos y nomio es términos. Entonces, si nosotros nos encontramos con un trinomio, ¿cierto? Un trinomio, nos vamos a encontrar una expresión que tiene tres términos. Y estos tres términos podrían ser x más y más z, podrían ser 3 más z más b, eso es un trinomio, eso es un trinomio, o también podría ser 2xy más 3z menos 4mn. Eso también forma un trinomio. ¿Por qué? Porque los términos están separados solamente por sumas y restas, no cuando se están multiplicando. Cuando se están multiplicando forma un término. Hay tres términos. ¿Por qué? Porque están separados por suma y resta los tres términos, no las multiplicaciones. Por último, ¿cierto? Si nos encontramos en un binomio, con un binomio, significa que estamos en presencia de una expresión que tiene dos términos. Por ejemplo, x más y, o z menos a, ¿cierto? O 2 menos m, o 3xz más 9y z. Eso también forma un binomio. Y aquí el binomio es el más conocido porque es lo que aplicamos generalmente para productos notables, binomio al cuadrado, ¿cierto? La suma por diferencia, etcétera, etcétera. Y finalmente tenemos otro elemento que debemos aprendernos, que es el famoso monomio, porque monomio significa que está formado por un término, ¿cierto? Y un término puede ser X, puede ser A, puede ser 3X y Z, eso también forma un solo término.
menos 3MNP, eso forma un solo término, menos 4J, eso forma un término, o menos 2, eso también forma un término. ¿Bien? ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos bien? Ahora nos vamos a encontrar con una cosa que se llama la famosa factorización, ya que la vamos a ir viendo mucho más detallada más adelante, pero la factorización, o y que también se relaciona mucho con los términos semejantes, tiene que ver principalmente con la comparativa que hago de los términos. Por ejemplo, tengo 3xy menos 3y z más 5x menos 2z. ¿Bien? ¿Cuántos términos primero que todo tengo? ¿Cuántos términos hay aquí presentes? Cuatro, ¿cierto? Ya no debería haber duda con eso. Tenemos cuatro términos. Esos cuatro términos están formados por un factor numérico, ¿cierto? Y por factores literales. Bien, este es un factor numérico, factor literal, literal. Literal viene de letras, ¿cierto? Esto es un factor numérico, esto es un factor literal, factor numérico, factor literal. Lo que voy a ver aquí, lo que les voy a presentar, voy a hablar de la factorización, después voy a hablar de los términos semejantes. Bien, fíjense que aquí yo tengo en común puedo tener en común con este o con este, ¿cierto? Porque este con ese tendrían en común tanto el 3 como el Y. Y este numerito, o este término, y este término, también tiene en común con este. Entonces tiene común con con esta expresión y con esta expresión. Yo voy a elegir que tenga en común, ¿cierto? Con el 5x, porque podría hacerlo con ambas. Pero quiero elegir simplemente por una cuestión de orden. ¿Ya? No es porque lo que yo diga va a estar bien, sino que por una cuestión de orden mental que tengo desde ya. Porque va a haber algunas ocasiones que me va a convenir hacerlo con esto, o a lo mejor con ambos. Bueno, con ambos no puedo porque entre este y este no hay nada en común. Pero tendría que elegir, ¿cierto? Y voy a elegir hacerlo con el 5x. Entonces voy a juntar el 3xy, o más que juntarlo, los voy a poner más cerca, y voy a dejar el menos 3y z cerca del 2z, porque justamente este con este otro que está acá tienen en común el z. Bien, entonces voy a factorizar, voy a crear un submundo. ¿Qué cosa tenemos en común entre estos dos términos? ¿Qué es lo que hay en común? La X, ¿cierto? Y aquí es donde se combina tanto el término semejante como la factorización, porque tengo un término semejante el X. Por lo tanto, es el X mi término elegido para salir de un paréntesis que voy a crear. Entonces, como este sale, solamente me queda el 3 y el I. Mantengo la suma y aquí solamente me sobra el 5. Y ahí ya creé mi término o mi factorización más que mi término semejante. Creé mi factorización. Porque esto que está acá, al sacar esa X y al crear este paréntesis, es exactamente lo mismo que está acá arriba. Solamente que está escrito de otra manera. Es exactamente lo mismo.
Lo mismo voy a hacer acá, pero ojo, que acá tengo dos signos negativos y esos signos negativos delante de un paréntesis provoca que se cambien los signos dentro de un paréntesis. Ya se los voy a explicar. ¿Qué tenemos en común entre este término y este término que está acá? El Z. El z. Por lo tanto, voy a sacar el z. El z lo puedo sacar como positivo o como negativo, como yo quiera. Lo voy a sacar como positivo y después se lo voy a explicar sacando lo negativo. Lo saco positivo. ¿Qué es lo que me sobra del primer término? Me sobra el 3 menos 3 y la i griega. ¿Qué me sobra de este término 2z? Menos 2z. ¿Qué me sobra? El -2. Menos 2. Y aquí ya estaría creado em, mi segunda factorización. Yo también podría haberlo hecho de esta manera. Esto lo voy a dejar tal cual porque aquí no hay discusión, pero aquí podría estar la discusión diciéndole, profe, yo quiero que el término común, que es z, salga de forma negativa. Perfecto, si sale de forma negativa, por lo tanto, al poner el 3 acá, lo pongo positivo y la y, bueno, la y va acompañando al 3. Y ese 2 también queda positivo. ¿Por qué? Porque al salir negativo, este negativo provocaría, si es que yo lo distribuyera, si es que yo multiplicase término por término, provocaría que este fuese negativo por la regla de los signos. Menos por más sería menos. Y ya sé que es menos. Menos por más, menos, que también es justamente lo que necesito, menos. Por eso, cuando yo factorizo por un término negativo, delante de un paréntesis, tengo que tener claro que lo de adentro tiene que cambiar de signo a lo que está originalmente para que se mantenga finalmente el valor de la expresión completa. ¿Bien? ¿Dudas, consultas? Por lo menos por mi lado quedó todo clarito. Ya, todo claro. ¿El resto qué dice? Yo una duda que puede ser, no sé. Sí, cuéntame, Em, Javi. entonces, el positivo ahí en el Z, paréntesis, -3 y, ahí sería para que quede como con los signos que ya está, ¿cierto? Sí, si usted lo quiere ver de esa manera, porque de repente yo voy a querer, mira, voy a crear otro ejercicio donde a mí me va a convenir algo. Ahí le va a quedar más claro. X, 3 y... No, perdón. Tengo que crearlo desde antes. Borrador. 3xy menos 3y z más 5x. Y aquí voy a poner menos 5z. Miren lo que va a pasar aquí. Pongan atención, porque esto va a estar interesante. Yo voy a decidir juntar este con este semejante, ¿cierto? Con el 5, sí, con este, ¿cierto? Lo voy a decidir juntarlo porque siento que el X es semejante con este. Entonces me va a quedar, lo voy a poner uno al ladito del otro para que por una cuestión visual me quede más a mano. Y este 3 y z menos 5z. Ojo que todo sigue siendo la misma expresión. Simplemente al cambiarlo de orden es para una tranquilidad mía, visualización mía, pero no cambia ninguna cosa de la expresión. Aquí yo sé que el término semejante es x. Entonces me sobra aquí el 3i y aquí me sobra el 5. ¿Bien? Acá, fíjese que yo voy a elegir el signo más del Z, del término común. Por lo tanto, lo que me va a sobrar va a mantener sus signos originales y ahí estaría la expresión.
Si usted, esto más o menos son problemas de colegio, ¿ah? De la enseñanza media más que del DEMRE. Si ustedes dejasen esta expresión así como está, estaría malo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué estaría malo? Siendo que todos los pasos que hicimos y hasta donde llegó está bien. Pero ¿por qué estaría mala la factorización? ¿Quién logra visualizar por qué? ¿O quién sabe? Porque el signo negativo está dentro del paréntesis. No, no, Camila, esa no es la razón, porque acuérdese que es una elección. Yo puedo dejar adentro los números negativos o afuera, como quiera. Esa no sería la expresión. ¿A alguien se le ocurre otra? Veámoslo si es que yo lo hubiese hecho con el z negativo, x, esto lo mantengo tal cual, ¿cierto? Y yo hubiese dicho menos z. ¿Cómo me queda dentro del paréntesis? Sería 3 y ah, más 5. Más 5. Entonces, fíjese que aquí, ¿cuántos términos tengo en esta expresión? ¿Cuántos términos hay? ¿Es un monomio? ¿Es un binomio? ¿Es un trinomio? ¿O es un polinomio? ¿Qué es esto? Un polinomio. Un polinomio, dice Muriel. ¿Cuántos términos hay, Muriel, según usted? A ver, estaría la X, el 3i, el 5, la Z, el 3i y el 5. Ya, habrían 6 términos, dice Muriel. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? Mm, ¿Qué es, ¿Puede ser un cuánta, binomio? un binomio, dice la Javiera? ¿Cuáles serían los dos términos, Porque Javiera? es que está como factorizado, no sería como que quizás sería como X paréntesis y el 3 paréntesis, como esos dos, no sé, se me Ese ocurre, se- pero no sé. este sería un término, dice usted, y este Claro, y sería el otro. otro. Ajá. Ya, ¿qué más dice el resto? A ver, en el chat, ¿apoyan a Muriel o apoyan a Javiera? Eso mejor. Digan, Muriel, otras digan Javiera. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el chat? Javiera, dice la Cami, dice Javiera. El resto, la Javiera, ¿ya? Y lee y sé parte de la comunidad de Digital FM. No, Stephanie, porque los términos, Posesional. acuérdense, De ¿ah? ellos realmente tienen relación. Episodios Destino e Innovación. Conversaremos con dos expertos. Javiera dice la cosa, Stephanie no, porque acuérdese que los términos son los que están pegaditos como factores, como multiplicación. Entonces, en ese sentido, lo que dice la Javiera es lo correcto. ¿Ya? Aquí hay dos términos. ¿Por qué? Porque este término x por se está multiplicando con todo esto y eso ya forma un solo término. Acuérdense que los términos se contabilizan cuando están separados por una suma o resta y nada más. En cambio, aquí hay una suma, perfecto, pero esto está anillado, forma una sola cosa con este gran equipo que es el x. En cambio, aquí con ese menos yo puedo darme cuenta claramente que esto es una cosa y esto es otra cosa. Nada me arrastra a nada. Están separados, forman como una muralla. En cambio, ese más yo no puedo considerarlo como una muralla porque tengo ese X que se come todo esto, digamos. Entonces, considerando ello, aquí tengo dos términos. Pongan atención a esto porque esto va a ser muy interesante. Aquí tengo dos términos. Mi primer término que es este, que lo voy a volver a escribir acá, 3i más 5. Y aquí tengo otro término, ¿cierto? Que sería z. Me aparece, lo voy a poner mejor como z para que no se confunda. Como z, ¿cierto? Ahí, 3i más 5. Bien, este término es igual a este.
Entonces yo lo voy a sacar y ahora me pregunto, abro el paréntesis y me pregunto, ¿qué sobra de este término grande? ¿Qué sobra? Sobra X. Menos, ¿qué sobra de este término gigante que está acá? El Z. Y miren cómo me quedó la expresión. Originalmente era así y pasó a ser esto otro. Y eso es lo bonito de la factorización porque me permite escribir cosas tan gigantes simplemente como dos factores o como tres, como una multiplicación de paréntesis y listo. En cambio, ¿por qué le expliqué todo esto? Porque yo aquí, para poder llegar a esto, tuve que elegir el z negativo al momento de factorizar, porque si factorizaba con el z positivo, esta expresión no me quedaba igual a esta. Entonces, la elección de que si yo quiero que sea positivo o negativo cuando estándole a la Javiera, ¿cierto? Va a depender netamente del desarrollo de mi problema. No va a ser lo que yo quiera porque se vea más bonito o más feo. En algunas ocasiones puede pasar, pero generalmente va a tener una razón de ser. Que yo elija el positivo o el negativo afuera va a depender de mi desarrollo final. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Les gustó el ejercicio, el Sí, ejemplo? sí, estuvo bueno. Mm. Ya, el resto, ¿vamos bien? Sí, ahí me quedó más claro. Ya, qué bueno. El resto en el chat, ¿qué dicen? ¿O hay dudas? ¿Todo claro? ¿Todo sí? Ya. Ya. Teniendo esto ya avanzado, vamos con algunos ejercicios. ¿Bien? Ya. ¿Quién me ayuda? Vamos a hacer este en conjunto con quien me ayude. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice aquí? Yo puedo, profe. Ya, Javi. Lea nomás. Ya. Dice, una persona compró cierta cantidad de un mismo artículo con 350.000 pesos, sin ningún tipo de descuento y no le sobró dinero. Ya. Sí. Perfecto. Dice que fue con 350.000 pesos, ¿cierto? Esta persona y Ajá. compró una cantidad que no sabemos, ¿cierto? Una cantidad de artículos que no sabemos y que tenían el mismo, por supuesto, como era el mismo artículo, obviamente tienen el mismo precio, ¿ya? Fueron con 350.000 y más encima no le sobró plata, así que podemos decir entonces que este artículo, el valor de este artículo, el precio de este artículo, ¿qué relación tiene con el 350.000? Fíjese la pregunta rara que estoy haciendo, pero a ver si me la pueden responder. Si no le sobró dinero, ¿qué relación tiene el precio del artículo con el 350.000? Em, que tiene que haber sido como un número como o sea, no sé si exacto, pero Dele, dele, va súper bien. como, em, puede ser, puede ser como un 5 como, em, ay, no sé A cómo ver, de un explicarlo. ejemplo. De un Ah, ejemplo. em, porque pienso que, por ejemplo, 5 por 6 da 35. Entonces, como puede ser algo relacionado 5 por con 7. esos números. Lo que yo le voy a traducir. Lo que la Javiera quiere Ujú. decir es que este número cabe perfecto aquí. Claro, Como cabe perfecto, entonces estaríamos hablando de, ¿cómo se llaman esos números que caben perfecto en otros? em, División. Ya, una división, pero ¿cómo se llaman estos números? O por ejemplo, cuando yo digo
voy a sacar entonces 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15. Entonces, ¿qué estoy sacando del 5? ¿Qué estoy sacando? Los múltiplos. Muy bien, Antonella. Múltiplo. Escriba para todo porque la Antonella me escribe por interno. Ujú. Los múltiplos. Por lo tanto, podría decir que el valor de este artículo es, o 350.000 es un múltiplo del valor de este artículo, porque cabe perfecto. Claro. Bien, eso Mm. es lo que quería decir la Javiera. Ya, siga nomás. Si cada artículo tiene precio A, ¿cuántos artículos compró? Está fácil este ejercicio, ¿no? Em, no sé. A ver. Está muy fácil porque en verdad cuando es como lo que yo, por ejemplo, si yo voy con 10.000 pesos y compro 5 lápices, Ah, claro, pues es como una división, pues, ¿no? ¿cierto? Ya, entonces 350.000, ¿cierto? Estoy hablando de plata, ¿cierto? Y cada artículo me costó A plata, La plata. por lo Ajá, tanto, eso me va a dar cuántos artículos compré en definitiva. claro. Porque lo que estoy diciendo es que ese A quiero saber cuánto cabe en el 350.000, ¿ya? Ajá. Es un Entonces, ejercicio súper simple, muy fácil, pero que, claro, de repente es capcioso y uno dice, chuta, qué. Pero eso, ¿ya? ¿Sabe o no sabe? En definitiva, este ejercicio, ¿ya? ¿Queda claro, Javiera? sí, súper. Ya, muchas gracias. Avancemos con otro. Estamos en álgebra básica, ¿ah? Así que son los ejercicios más simples que están en la PAES de álgebra. ¿Quién dice yo? Aquí. Ya, Muriel, ayúdame nomás. Lea, por favor. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa la tercera parte del sucesor de P? Ya, muy bien. Este tipo de ejercicios es donde usted tiene que saber nomenclatura matemática. Por ejemplo, saber lo que significa sucesor. El sucesor, ¿qué es lo que es? El número que viene, ¿cierto? La tercera parte significa un tercio, ¿cierto? Agreguemos cosas, aprendamos a través de este ejercicio. ¿Qué otra nomenclatura yo debería aprender? El doble de un número se escribe 2x, ¿cierto? Vayan tirando ideas en el chat. El doble de un número, ¿cierto? Un número par. ¿Cómo escribo un número par? Generalmente se escribe de forma general 2x o 2n para diferenciarlo del primero, un número par. ¿Cómo digo en genérico un número impar? Si este es el número par, ¿cierto? Si este es el número par, el impar es el que viene o el anterior. Por lo tanto, simplemente ¿qué hago con ese 2n? Le puedo 3N o sumar 1N. uno o le resto uno. Y también sería un impar. ¿Bien? Eh, un número que yo quiero comprenderlo como sucesor. Simplemente es x más 1 porque ese es mi número general y le sumo uno ya sería el sucesor, ¿cierto? El antecesor. ¿Cómo sería el antecesor? X menos 1. X menos 1. Números, ¿cómo se llama esto? Números consecutivos. Por ejemplo, tres números consecutivos. ¿Cuál sería el primero? N más 1. El segundo sería N más 2. No, no. N más 1 también. Ya, sería n nomás, el primer número. Ujú. Después, Ah, N más 1. n más 1. Y después, N más 2. n más 2, ¿cierto? Entonces, aquí estos serían tres números consecutivos. ¿Bien? Tres números consecutivos pares. ¿Cómo sería? Primero tengo que encontrar el primer par. ¿Cómo sería el primer par?
tres números pares consecutivos. Ya tenemos, pues número par, ¿cierto? Entonces 2n, bien Javier ahí. ¿Cómo sería el siguiente número par? Estamos hablando de tres números consecutivos, por ejemplo, 4, 6, 8, ¿cierto? 12, 14, 16. ¿Cuál sería el siguiente número par de esto que estamos construyendo? 2n más 2, ¿cierto? Y el siguiente, 2n 2n más más 4. 4. Eso. ¿Ya? Entonces estos son pares consecutivos. Y así voy siguiendo. Impares consecutivos. ¿Cuál sería el primer impar? 3n o un n, que no se escribiría el 1. No, pues el primer impar sería 2n más 1. Ah, Porque aquí ya pusimos lo que era un impar de forma general. ¿Por qué el impar se escribe así? Porque imaginemos cualquier número impar. Perdón. Imaginemos cualquier número, cualquiera, sea par o impar. Imaginemos cualquiera. Yo le voy a decir ahora multiplíquelo por 2. Inmediatamente le da par, ¿cierto? Cualquiera haya imaginado cualquier número y yo le digo multiplíquelo por 2 e inmediatamente es par. Por eso el número par se escribe como 2n, porque cualquier número que yo multiplique por 2 pasa a ser par. Ahora, ese número que imaginó, ¿cierto? Usted lo multiplica por 2 y ahora súmele 1 e inmediatamente le va a dar impar. Por eso es esta formulita, porque siempre esta fórmula, cualquier sea el número que usted elija, va a dar impar. Entonces, cuando hablamos de impares consecutivos, ¿cierto? Pues el primero es 2n más 1, el segundo 2n más 3 y el tercero es 2n más 5, porque van intercalados de 2 en 2. ¿Bien? El, el cuádruple de un número sería 4n, ¿cierto? La mitad de un número, un medio n, ¿cierto? Ya. Ahí se nos van a ir ocurriendo más y los vamos a ir anotando. Muriel, usted me estaba ayudando. Por favor, lea de nuevo. ¿cuál de las siguientes expresiones representa la tercera parte del sucesor de P? Ya, primero, ¿qué haría usted? Lo primero que haría yo sería, a ver, ¿cuál es la tercera parte? Eh, yo creo que buscar P, o sea, más que buscar P como... Ya, pero a ver, primero, dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la tercera parte del sucesor de P? El ejercicio me está diciendo, traduce esto a una expresión matemática, ¿cierto? Tradúcelo. Entonces, tercera parte significa un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ya. Sucesor de P. ¿Cómo podemos poner de forma general el sucesor de P? P más 1. P más 1. Perfecto. ¿Qué significa un tercio del sucesor de P? ¿Cómo lo escribimos de forma matemática? Tercer sucesor de P sería... Un tercio del significa, ese del es un por. Un tercio del Mm, sucesor de P sería eso. Entonces, un tercio de P más 1. Y ese, un tercio de P más 1 también lo puedo escribir como P más 1 partido en 3. ¿Por qué? Porque ese uno multiplica lo de arriba y uno por lo de arriba sigue siendo P mm. más 1 partido en 3 todo. Por lo tanto, sería la alternativa correcta la D. Gracias. Gracias a usted. ¿Dudas, consultas? Ya, avanzamos. ¿Quién me ayuda con este? También está simple. Acuérdense que estamos viendo álgebra, lo más básica de la PAES. ¿Quién dice yo? ¿Quién me ayuda con este?
Yo puedo, profe. Ya, Javiera. Ya, dice, una persona gastó A más 1.600 pesos en 8 días. Ya, en 8 días. Entonces tenemos que A más 1.600 lo gastó en 8 días. Perfecto. Siga nomás. En 8 días. Si todos los días gastó lo mismo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa lo que gastó la persona en 2 días? Ya. Entonces, ahora necesitamos saber, en definitiva, cuánto gastó en 2 días, porque esa es la pregunta inicial. ¿Qué se le ocurriría hacer a ustedes, Javier? Em, eh, yo creo que sería como 8 por A más 1.600, algo así, o no sé. 8 por A más 1.600. Entonces siempre se representa lo que gastó la Eso, persona. Ah, no, eso, pero espera, es que eso es como lo de 8 días, pero dice o sea, lo que representa cuánto gastó en 2 días. ya. Entonces, usted dice que esto es lo que gastó en 8 días. Claro. Y en 2 días, dos es como un cuarto de 8. O sea, ¿Ya? como, Entonces, usted dice que esto, para mm, saber que son 2 días, ¿cierto? Lo dividiría en 4, en definitiva. claro. Y eso serían 2 días. Ya. Querida Javiera Salazar, ¿está por ahí? Sí, ¿Cómo está? bien, profe, gracias. Cuénteme, ¿está de acuerdo con su tocaya Javiera? Eh, a ver, ella dijo que era 8. El ejercicio dice, una persona gastó A más 1.600 en 8 días. Si todos los días gastó lo mismo, ¿cuál de las siguientes expresiones representa lo que gastó la persona en 2 días? Sí. Entonces la Javi dice, bueno, lo que hay que hacer es para saber lo que se gastó en 8 días, hay que multiplicar 8 por A más 1.600. ¿Está de acuerdo con ese razonamiento? Eh, no, porque, o sea, son 2 días al final, no 8. Tendría que multiplicar los 2 días por A, ¿o no? Los 2 días por A, ¿ya? Entonces aquí tenemos, Ah, no, no. a ver, dele. A ver, pero déjeme ordenar mis ideas. ¿Alguien más quiere aportar? Tendría que dividirlo los 8 días, no Ya, a multiplicarlos. ver, escuchemos a la Antonella. Es que llegué a un razonamiento. Hola, primero que nada. A ver, cuéntelo. Es que si al 1.600 lo divido por 8 me va a dar lo que gastó en un día. Entonces sería A más lo que da la división. Y si saca por los 2 días sería 2A más la división que daría 1.600 dividido en 8, que eso sería 2A más 200. 2A más 200. Sí. Ah, por los 2 días, al tiro. Es que, sí, es que si saco que 1.600 lo divido en 8 1.600 dividido en 8 ya. me va a dar lo que se gastó en un día. 200 en un día. Sí, entonces sería A más 200 Eso sería en un día. en un día. Y ahí solamente tendría que agregarle el 2 que sería Dos lo que días. gastó en 2 días, ¿Sería? lo que se iba gastando en 2 días. ¿Cuánto sería entonces? 2A más 200. Ya. ¿Alguien? Y con esto, con ese alguien, lo explico. ¿Alguien más que esté de acuerdo, en desacuerdo con las dos Javieras y con Antonella?
¿Alguien quiere decir algo? ¿De acuerdo, en desacuerdo? Por lo menos yo personalmente estoy más de acuerdo con Antonella. Con lo último. Sí. Ya. Están todas mal. Todas. Toditas. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es qué está pasando, cierto? ¿Cuál es el razonamiento malo que está pasando? El primer razonamiento malo es que dice que esta persona gastó A más 1600 en 8 días, ya me lo dice ya. Esto es el total en 8 días. Yo no tengo que multiplicar, no tengo que dividir, no tengo que hacer nada porque este es mi total en 8 días y listo, se acabó. Se acabó. Eso es. En 8 días gasté A más 1600. ¿Bien? Por lo tanto, dice, si todos los días gasté lo mismo, a ver, quiero saber cuánto gasté en un día o de forma diaria. Por lo tanto, voy a tener que dividir todo mi presupuesto en 8. Eso es lo que yo gasté en un día. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa lo que la persona gastó en 2 días? Entonces, en 2 días gastó A más 1600 dividido en 8, porque eso es lo que se gasta en un día, por 2. Entonces, aquí yo puedo simplificar. Entonces aquí me quedaría 4 y aquí un 1, ¿cierto? Entonces sería A más 1600 dividido en 4. ¿O no? Sí, Sí. Entonces, esto yo lo puedo separar y decir A partido en 4 más 1600 partido en 4. Entonces, A partido en 4 no tengo nada más que hacer, me queda partido en 4 y 1600 partido en 4 me quedaría 400. Entonces, eso es lo que se gastó en 2 días. ¿Bien? ¿Quedan claro las equivocaciones dónde estaban? sí. ¿Sí? Sí. Pero ¿por qué sale un cuarto y no Ah, a... porque A partido por 4 es lo mismo que decir un cuarto de A. Mi lápiz está fallando este lápiz. A partido por 4 es lo mismo que un cuarto partido por A. Gracias. ¿Ya? Chiquillas, a leer bien, a no equivocarse, a no complejizar el problema matemático, a no complejizarlo. Lean bien, dense cuenta de que, a ver, en 8 días, listo, se acabó, en 8 días, me lo dice claramente. Yo sé que nuestra mente es hasta para la vida diaria, ¿cierto? Todo lo complejizamos, pero no, es más simple de lo que parece. Ya una persona gastó eso en 1800, tengo que saber, en 8 días que al dividirlo, ¿cierto? Y listo, saco lo que gasto en un día, que sería eso, y ni siquiera tengo que al tiro saber el valor, sino que esa es la expresión. Y después multiplicarlo por 2 porque son 2 días. Y ahí recién empiezo a hacer. Esa es la clave de la matemática y sobre todo de esta prueba. Expresar todo lo que me quiere decir el DEMRE y luego desarrollar cuando ya no tengo nada más que leer. Esa es una de las claves, una de las razones principales donde se puede ahorrar mucho tiempo. Bien, nos vemos el miércoles, creo, sé que no tengo otro ejercicio, sí, el miércoles y ahí ya nos vamos un poquito más de lleno con descubrir la X, es como la antesala de las ecuaciones porque vemos proporcionalidad. Que estén muy bien, cuídense harto, nos vemos el miércoles. A repasar. Chao, Chao, profe. profe. Muchas gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao.